que nos va a compartir la palabra del Señor. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Me alegro muchísimo de poder estar aquí con ustedes y de disfrutar también de esta buena noticia de que dentro de poco ya podréis tener un lugar de culto donde no van a estar con prisas y nadie diciéndoles, venga, vamos, que se acerca la hora. Para nosotros es un privilegio el poder estar con ustedes en este lugar y saber que vamos a trabajar juntos para la honra y para la gloria del Señor. Todo está por hacer, queda muchísimo camino por recorrer. Hay todavía millones y millones de almas que no conocen al Señor y el Señor los ha puesto a ustedes aquí en Fuerteventura, a nosotros nos ha puesto en otras partes, pero juntos formamos un solo equipo. Y aquí el que se tiene que llevar la gloria y el reconocimiento únicamente es el Señor Jesucristo. Porque gracias a Él hemos podido llegar hasta aquí. No es por nuestros méritos, no es porque seamos mejores que nadie, sino es por la misericordia y por la gracia del Señor. Somos personas con muchos defectos, con muchos errores, con muchas debilidades, pero la misericordia de Dios es mucho más grande que todas nuestras debilidades y carencias. Y repito, gracias a Él hemos podido llegar hasta aquí y estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará el Señor. Un fuerte aplauso para Él, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Hermanos queridos, a través de Alberto y de Damaris, él nos informaba de la situación por la cual estuvisteis pasando en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Y una de las cosas que yo le decía a ellos, y aprovecho la oportunidad para también decirlo a todos ustedes, es que en la vida no sale a veces todo como pensábamos o como creíamos que tenían que salir las cosas. Pero Dios no comete equivocaciones. Dios es un Dios perfecto, en Él no hay ningún tipo de injusticia. Y los que aman a Dios, dice la Biblia, que todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que ustedes han padecido, también todo lo que habéis aprendido, etcétera, todo eso es lo que va a forjar vuestro carácter y vuestra relación con el Señor. Ustedes van a poder ayudar dentro de no mucho tiempo a personas que a lo mejor han pasado por situaciones muy parecidas o similares a las que ustedes han estado pasando hasta hace poco tiempo. Pero Dios es tan bueno que nos da nuevas oportunidades para poder servirle, para poder seguir adelante. Porque más que nosotros, todos juntos, los padecimientos del Señor Jesucristo no se pueden comparar con lo que nosotros hemos pasado. Él nos comprende perfectamente. Él sabe lo que es sentirse solos, Él sabe lo que es la angustia, la incomprensión, la calumnia, en fin, todo eso lo sabe perfectamente porque lo vivió en carne propia. Pero el Señor dice que vino para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros hace alrededor de 20 años aproximadamente comenzamos a trabajar en Tenerife. Empezamos de cero, la iglesia que tenemos en Santa Cruz, luego surgieron en otros lugares, pero digamos que empezamos a trabajar en Tenerife. Hasta que en el año 2020, como bien saben ustedes, en la noche que va del 14 de marzo al día 15, tuvimos que tomar una decisión muy difícil para nuestra vida. Nunca en la vida, en los 40 años que llevo sirviendo al Señor a tiempo completo, gracias a Él, nunca en mi vida pensé ni se me pasó por la mente que algún día tendríamos que cerrar nuestra iglesia y millones de iglesias alrededor del mundo también tendrían que hacerlo juntamente con nosotros. Nosotros no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, si era cuestión de un par de semanas, máximo un mes, pero como bien saben ustedes, aquello duró 2 meses largos. En aquel tiempo, nosotros vivíamos, como decía esta mañana los hermanos del Puerto de Rosario, dentro de la iglesia. Y eso fue una gran ventaja, y el Señor lo utilizó, porque allí teníamos aquellas cámaras muy sencillitas en aquel momento, y teníamos unos equipos muy rudimentarios. Pero siempre sentimos en nuestro corazón que teníamos que salir de puertas de la iglesia hacia afuera.
Comenzábamos a retransmitir los cultos con muy pocas personas que veían aquellas reuniones, 4, 5, 6, tal vez 7, 8 personas como máximo. Pero cuando llegó el tiempo del confinamiento, en marzo del 2020, nosotros, como siempre lo habíamos hecho, seguíamos emitiendo nuestros cultos. Como decía también a los hermanos en esta mañana, hubo un momento mientras predicaba a sillas vacías que pasó por mi mente un pensamiento. Esto que estoy diciendo en este momento, ¿quién lo está viendo? Estamos perdiendo el tiempo. Estábamos solamente Elena, mi hija Miriam y yo. No podía venir nadie a la iglesia. Estábamos cerrados a cal y canto. Pero aún así celebrábamos los cultos del jueves y también del domingo. Y ya digo, mientras predicaba me vino el pensamiento de que esto no lo está viendo absolutamente nadie. Es una especie de pérdida de tiempo. Pero a los pocos días recibí un mensaje de una hermana, no le puedo decir ni cómo se llama ni de dónde es, que me decía, si en algún momento pasa por su mente el pensamiento de que nadie le está viendo, de que nadie está escuchando y viendo el culto, quiero que sepa que es cuando más gente lo está viendo, porque estamos aquí detrás. Aquellas palabras el Señor las utilizó y trajo un ánimo a mi vida tremendo, y comenzamos a transmitir devocionales todas las mañanas, de lunes a viernes. Comenzamos un programa que lo llamé El Pastor Online, en el que consistía en responder a preguntas que la gente hacía, y todos los días recibíamos cientos de mensajes por WhatsApp, por correo, llamadas de todas partes del mundo. Nos llamaban de lugares tan distantes como la ciudad de Ushuaia, al sur de Argentina, Alaska, las Islas Caimán, Canadá, Afganistán, Japón. De todas partes del mundo nos llamaban hermanos. De hecho, incluso tenemos un matrimonio, una pareja en nuestra iglesia de hermanos de Colombia, que ellos vinieron a nuestra iglesia por un link de un devocional que le mandó una cuñada de ellos que vive en Japón. Y gracias a eso han comenzado a asistir a nuestra iglesia en Santa Cruz de Tenerife. Nos dimos cuenta de que el Señor estaba haciendo una obra maravillosa, de la cual nosotros no éramos conscientes porque no veíamos absolutamente nada. Yo le he dicho muchas veces que los que nos han seguido y nos ven por las redes sociales juegan con ventaja, porque ustedes nos ven a nosotros, se enteran de todo lo que hacemos, pero nosotros no vemos absolutamente a nadie. Por eso nos sorprende, como por ejemplo esta mañana, o en todos los lugares donde vamos, que hay gente que se nos acerca, nos saluda, como si nos conocieran de toda la vida, y nosotros nos seguimos sorprendiendo porque no conocemos absolutamente a nadie. El año pasado, en el verano, decidimos ir por toda la península visitando a gente que se había convertido en el tiempo del confinamiento. No sabíamos si íbamos a poder salir a las carreteras por el tema de las restricciones que había en las ciudades, pero gracias al Señor estuvimos casi 2 meses dando vueltas por toda la península y tuvimos la oportunidad de visitar lugares donde nunca habíamos estado, donde había gente que se habían convertido al Señor y querían bautizarse y poner su vida en orden. Fue realmente una experiencia extraordinaria. Y la gente nos recibía con los brazos abiertos. Nos hablaban de hermanos, de hermanas de nuestra iglesia, con nombres, con apellidos, nos preguntaban por personas de nuestra iglesia y nosotros decíamos, ¿y cómo saben ustedes todo eso? Y decía, hermanos, que nosotros les llevamos siguiendo mucho tiempo. Y así nos pasó cuando fuimos a México el año pasado, en un hotel parecido a este. Celebramos cenas, culto, y venía gente de todo el país y nos saludaban y hablábamos con ellos y nos contaban testimonios tremendos de cómo estando solos, encerrados en sus casas, con miedo, por inseguridad de lo que estaba sucediendo, se acercaban al Señor Jesucristo. Algunas personas que hacía hasta 18 y 20 años que habían dejado de congregarse por distintos motivos. También muchas personas se convirtieron que nunca habían pisado una iglesia evangélica. Y ahí fue donde surgió la idea. Dios puso en mi corazón el formar una iglesia virtual, donde no es simplemente sentarse delante de una pantalla de televisión o de ordenador y ver un culto en directo, que eso lo puede hacer cualquier persona, sea o no sea de este ministerio, sino organizar reuniones para niños de todas las edades, escuelas dominicales, cultos de jóvenes, vigilias de oración, reuniones para mujeres, reuniones para varones, reuniones para matrimonios, y es toda una actividad prácticamente a diario.
Tenemos 3 grandes grupos. El grupo número 1, que ocupa todo lo que es Canadá, Estados Unidos y México, también y Puerto Rico y algunas islas del Caribe. También tenemos el grupo número 2, que está formado por hermanos de Centroamérica y Sudamérica, y el grupo número 3, que es España, Europa y bueno, países, pues, aunque no pertenecen a Europa, pero por ejemplo Israel, donde también tenemos algunas hermanas que están involucradas. Todo esto conlleva muchísimo, muchísimo trabajo, muchísima organización. Como le decía hoy a los hermanos donde comimos, bueno, donde hemos vuelto a comer, porque desde que hemos llegado a Fuerteventura no hemos parado de comer. Vamos a salir rodando mañana cuando nos marchemos a Tenerife, ¿no? Y realmente es increíble porque hemos visto cómo, a pesar de las franjas horarias tan diferentes, de las culturas, de los países tan lejanos, el Señor ha llegado con su palabra. Y saben, si algo hemos visto claramente en todo este tiempo y lo seguimos viendo, es el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, cuando se lee con temor, con temblor, con reverencia, con el genuino deseo de aprender y recibir del Señor, Dios siempre habla, Dios siempre toca. Tenemos testimonios de personas que estaban muy involucradas activamente en la Iglesia Católica y que comenzaban a leer, por ejemplo, pasajes como Deuteronomio capítulo 5 o Éxodo capítulo 20, que nos habla de los famosos 10 mandamientos, y caían postrados de rodillas con un quebrantamiento tremendo en sus casas, sin nadie allí, sino ellas solas, aceptando y recibiendo al Señor y pidiéndole perdón por haber cometido pecados sin querer, pero que al fin y al cabo los cometían. Y podríamos hablar de docenas y docenas de testimonios de personas que han sido liberadas, sanadas. Recuerdo un día una hermana me llama desde Santiago de Chile y me dice: hermano, paseando por la calle he visto en un puente a un policía chileno, está a punto de suicidarse, arrojarse al vacío y quitarse la vida. Y le dije: hermana, ponga en manos libres, ponga el altavoz en el teléfono. Y comencé a hablarle y oré por él y se bajó del puente y decidió no quitarse la vida. No sé lo que habrá sido de él, pero podríamos hablar de muchísimos testimonios que le dan únicamente la gloria y la honra al Señor. Y ustedes ahora forman parte de este ministerio, forman parte de esta aventura que no ha hecho más que comenzar. Ahora, el próximo mes de abril, en Toledo, hemos reservado todo un hotel para nosotros. Del 14 al 17 de abril vamos a celebrar nuestro primer congreso de la Iglesia Virtual, grupo número 3, España y Europa. Tenemos hermanos en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia y en otros muchos lugares. Yo sé que tal vez ustedes en ese momento no sabían nada, y yo no pensé en ningún momento que se llenaría con tanta gente, pero créanme, hermanos, se llenó prácticamente a la semana o a los 10 días, y vamos a tener allí unos días especiales donde hermanos se van a bautizar, donde vamos a darle la oportunidad a muchos hermanos que nosotros ya hemos podido conocer, porque como les dije, el año pasado fuimos a visitarles, pero entre ellos no se conocen, y va a ser un tiempo maravilloso. Y yo espero y deseo que el próximo congreso que podamos celebrar, no sé dónde ni cuándo, ustedes o muchos de ustedes puedan asistir y gozarse de todo lo que el Señor está haciendo. Han surgido obras en México, han surgido obras en Colombia, están abriéndose puertas por todas partes, pero ahora nos encontramos con una tremenda necesidad. Ya la gente está preparada. Eso nunca ha pasado en España. Conozco a España de punta a punta y sé perfectamente la idiosincrasia, la mentalidad de los gallegos, de los vascos, de los catalanes, de los andaluces, porque hemos vivido años en la península. Y os puedo asegurar de que nunca en mi vida podía imaginarme llegar a poblaciones donde no hay ni un solo cristiano evangélico, y mucho menos ni una sola iglesia, a ver un grupo de hermanos esperándonos para que oremos por ellos, para bautizarse, para incluso algunos para prepararse para servir al Señor. Se han abierto puertas en toda la península. Podríamos abrir ahora mismo iglesias en cualquier parte de la península, porque hay gente por todas partes esparcida, pero tenemos una gran necesidad. Y yo les pido a ustedes que por favor tomen conciencia de esto, y es que no hay obreros. No tenemos tanta gente para poder enviarlas por todas partes de Europa y del mundo, para que puedan servir al Señor. Yo confío y oro al Señor para que cada vez el Señor toque más corazones y que de aquí, ¿por qué no?, ¿verdad?, se levanten familias, parejas, jóvenes
que quiera servir al Señor a tiempo completo y dedicarse a lo más maravilloso que se puede dedicar un hombre en esta vida, que es nada más y nada menos que servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Toda la gloria sea para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podría estar hablando horas acerca de toda esta revolución, como dice un hermano, que se ha producido. Pero vamos a hablar en este momento. Cierren sus ojos, no hace falta que se pongan de pie. Yo quiero compartir la palabra del Señor en esta tarde. Sé que a las 6:30 tenemos que salir. Cuando hablo de este tema del cual voy a hablar en esta tarde, créame que podría estar horas hablando de él. Porque llevo años leyendo las profecías que se escribieron, inspiradas por el Espíritu Santo, que las tenemos en nuestras Biblias, en nuestro propio idioma, a través de las cuales el Señor está hablando. Y antes de que oremos, permítame decirles que en mi opinión personal, y esto es mi opinión personal, no es Biblia, desde el siglo I y II, Dios no había hablado tan directamente y tan claramente a la iglesia como en estos últimos años. Estoy plenamente convencido de que Dios no ha parado de hablar desde hace 2 años. Dios encerró a millones y a millones de hermanos nuestros en sus hogares. Aquellos que decían que no tenían tiempo para orar porque trabajaban demasiado y no tenían tiempo para orar porque llegaban cansados a casa y mucho menos para estudiar y leer la Biblia. Dios nos encerró en nuestros hogares, sacudió a la iglesia, sacudió la teología de muchos que no coincidía con las páginas de la palabra de Dios, sino con libros y con opiniones de personas. Y el Señor le habló a la iglesia y la preparó durante aquel tiempo para el tiempo que viene y ya está entre nosotros. Y solamente le pido al Señor que el que en esta tarde tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo va a decir a la iglesia. Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, de todo corazón, por todo lo que estás haciendo, Señor. Ahora vamos a abrir las Sagradas Escrituras, tu palabra, Señor. Y cada vez que la abrimos sabemos que tú vas a hablar. Te pido, Señor, que tu iglesia hoy esté atenta al mensaje que tú nos vas a transmitir, Señor. Pedimos que abras nuestros oídos, nuestros corazones, y que cuando salgamos de este salón podamos decir: hoy el Señor habló a mi vida. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hay un capítulo en el Nuevo Testamento, concretamente en el Evangelio según San Mateo, que es el capítulo 24, donde el Señor Jesucristo, a la salida del templo de Jerusalén, los discípulos se le acercan para enseñarle lo maravilloso y lo grandioso de su templo. Cuenta la historia secular que cuando los romanos conquistaron ese país, 3 cosas le llamaron la atención a los romanos que no habían visto en ninguna parte del mundo que habían conquistado. Una, que era el único pueblo en toda la humanidad que una vez a la semana se paraba, se detenía. Incluso los animales no trabajaban. Eso no era habitual en aquellos siglos. La gente trabajaba de sol a sol 7 días a la semana. Y cuando llegaron a Israel se dieron cuenta de que había un único pueblo en el mundo que paraban desde la caída del sol del día viernes hasta la caída del sol del día sábado, y se dieron cuenta de que esta gente celebraba una fiesta, un día de reposo llamado el Shabbat, que viene de la palabra hebrea Shevet, que significa siéntate, reposa y cesa toda actividad. Eso nunca lo habían visto los romanos. La segunda cosa que le llamó mucho la atención a los romanos es que en Israel existe un mar en el cual la gente flota y aunque no sepan nadar, no se ahogan. Y es el famoso Yam HaMelach, que es el mar de la sal, o como lo conocemos vulgarmente nosotros, el mar muerto. Nunca habían visto eso en ninguna parte del Imperio Romano. Y la tercera cosa que le llamó poderosamente la atención a los romanos es que tenían un templo en lo alto de un monte llamado el monte Moriah. La palabra Moriah es una palabra compuesta. Moriah significa maestro y Yah es Dios. El monte donde Dios me enseña, donde Dios me habla.
y habían construido un templo que Herodes lo había ampliado y era una auténtica maravilla, un templo hermoso, lleno de oro, una maravilla del templo. Pero se reían de los judíos porque decían: ¿para qué queréis un templo tan grande, tan bonito, que está vacío? No tenéis dioses, no hay imágenes, no hay ídolos. Y ellos le decían: es que a nuestro Dios no se le puede hacer una imagen de talla, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese templo era para los judíos el centro de la vida religiosa del país. 3 veces al año, durante toda la vida de un judío, tenían que hacer a veces un gran esfuerzo económico para dejar de trabajar durante unos días o semanas y emprender un largo viaje rumbo a Jerusalén, subir a Jerusalén, para celebrar la fiesta de obligatorio cumplimiento de la época. Cuando llegaba el mes de Abib, la primavera, tenían que celebrar la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua. La palabra Pesaj significa saltar. Fue lo que hizo el ángel cuando llegó a Egipto y vio la sangre en las puertas de los hebreos. Dice que saltaba, pasaba a otro lugar, porque aquella sangre era como un antídoto que impedía que la muerte entrara en aquellas casas. 50 días más tarde ellos celebraban una fiesta que la llaman la fiesta de las semanas, Shavuot, más conocida por el pueblo cristiano como Pentecostés. Ellos recordaban que 50 días exactos a la salida del cautiverio, de la esclavitud en Egipto, en el monte Sinaí, Dios les había dado un regalo, un libro, la Torá, la palabra de Dios, con 613 mandamientos que regían y controlaban la vida del pueblo de Israel. Leyes para agricultores, para ganaderos, casados, viudas, solteras, soldados, etcétera, etcétera. Y finalmente, entre los meses de septiembre y octubre, celebraban la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. Y siempre tenían que subir al templo, porque las fiestas no se podían celebrar única y exclusivamente en las casas particulares, sino en comunión con otros hermanos que venían de todas partes del mundo. Por eso en el día de Pentecostés había millones de judíos en Jerusalén, y fue el momento oportuno que el Señor escogió para derramar su espíritu de una forma masiva, cosa que nunca en la historia había ocurrido, y por eso pudieron centenares, miles de personas escuchar el Evangelio en sus propios idiomas por aquellas personas que fueron llenas del Espíritu Santo. El templo de Jerusalén era el centro religioso de la vida judía. Ellos no podían vivir sin templo, y de hecho todavía siguen 2000 años más tarde llorando y suplicándole a Dios la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Quedó tan marcada en la vida del pueblo de Israel la destrucción de su único templo, que cuando un judío construye una casa, deja una parte sin encalar, como si no se hubiera terminado el trabajo, para recordar que el templo de Jerusalén fue destruido. Cada vez que se casa una persona, arroja una copa al suelo, la pisa, la aplasta, para recordar la destrucción del templo de Jerusalén. 3 veces al día, mañana, tarde y noche, miles, centenares de judíos van delante del Kotel Hamarabí o delante del Muro de los Lamentos, de luto, vestidos de negro, a orar, a llorar para la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Toda la vida religiosa giraba en torno a ese edificio. Y dice Mateo capítulo 24, cuando Jesús salía del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estaban orgullosos. Para ellos era un templo maravilloso, donde además vivía la gloria, o posaba la gloria de Dios. Pero él les respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Les dio en la línea de flotación, donde más le duele al judío, ahí le pegó el Señor. Estáis orgullosos de vuestro templo. No hay otro templo en el mundo como él. Pues fijaros bien, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Quedaron tremendamente impactadas, sacudidas sus conciencias. Me estoy quedando en la casa de una hermana que no sé, creo que no está aquí esta noche, pero mirando desde el balcón de su casa, es como si me posicionara en la orografía de la ciudad de Jerusalén. Porque la casa de esta hermana está en un barranco, y a mano derecha hay una montaña, y a mano izquierda hay otra montaña, y así es como es Jerusalén. Hay una montaña que ha sido aplanada, donde estuvo el templo de Jerusalén, llamado el Monte Moriah. Justamente enfrente hay otro monte, llamado el Monte de los Olivos,
y por el centro corre un barranco que es el famoso torrente del Cedrón, donde se tiraba la basura, donde se quemaba la basura y donde se hacían muchos rituales que no vienen al cuento ahora. Cuando el Señor Jesucristo sale del templo, está en lo alto del monte Moriah. Pero cuando leemos el versículo 3, ya no están en ese monte, sino ya han descendido el torrente del Cedrón, han vuelto a subir al monte de los Olivos y se han refugiado, se han adentrado en un lugar llamado Getsemaní, donde se prensaba la aceituna. Era un lugar donde la gente iba con sus aceitunas y allí se hacía el aceite de oliva. Y estando allí, dice en el verso 3, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Ellos salen del monte Moriah y van pensando: ¿habéis oído lo que nos acaba de decir el maestro? Que nuestro templo va a ser destruido. Ellos sabían perfectamente que el Señor, cuando profetizaba, cuando decía algo, siempre se cumplía lo que Él decía. Por lo tanto, ellos quieren saber qué señales, qué evidencias les van a indicar a ellos que el tiempo de la destrucción del templo se avecina. Y 4 de sus discípulos, aquí no lo dice, pero en otro evangelio dice que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le preguntan al Señor: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Qué importante es preguntar, pero preguntar a la persona indicada. ¿Cuántas personas se van a veces a sus casas con dudas, con preguntas, con interrogantes, porque no entendieron el mensaje, no entendieron aquella palabra, aquella expresión, y en vez de preguntar, se van a casa? Y a veces dice la Biblia que viene el maligno y arrebata la semilla que fue plantada pero no fue entendida y por consiguiente no puede ser aplicada. Es muy importante preguntar. ¿Por qué dice eso la Biblia? No es malo preguntar, lo que es malo es no querer saber. Y una de las cosas que enfatizamos en nuestro ministerio de Centro Evangélico Vida Nueva es: pregunten, con la Biblia en la mano lo que no entienden. No tengan miedo a llevarme la contraria si creen que estoy enseñando algo contrario a la palabra. No soy infalible, soy un hombre de carne y hueso como cualquiera de ustedes. Y todos tenemos derecho, consciente o inconscientemente, a equivocarnos. Y si en algún momento creen que he dicho algo, he enseñado, compartido algo que no es bíblico, que no lo puedo demostrar con la palabra de Dios, no digan sí, Juana, a todo lo que yo digo. Porque no me quiero rodear, permítanme la expresión, de pelotas. No me quiero rodear de personas que me rían la gracia y a todos me digan sí, pastor, no me interesa ese tipo de gente. Quiero rodearme y quiero darle la libertad a todos y a cada uno de ustedes de que se acerquen a los que compartimos la palabra de Dios, que es una responsabilidad tremenda. Que si ven que nos hemos ido de la línea, si ven que nos hemos ido de la escritura, con toda la libertad del mundo vengan y díganlo. Y no se callen sabiendo que estamos llevando al pueblo por mal camino. Esa es nuestra filosofía de vida. No sé lo que le enseñaron a ustedes, pero esto es lo que yo llevo 40 años predicando constantemente. Queremos saber lo que tú acabas de declarar, que nos van a destruir el templo, que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo? Dime, ¿cuándo? ¿Dónde? Y el Señor entonces responde a la pregunta de sus discípulos y les dice: mirad que nadie os engañe. Lo primero que menciona el Señor antes de dar una lista enorme de señales es: cuidado con ser manipulados, cuidado con ser engañados, cuidado con decir amén a todo lo que se dice por ahí, que es lamentablemente lo que ha sucedido en algunos sectores evangélicos. Que no se comprueba lo que se predica desde los púlpitos a la luz de las Sagradas Escrituras y se dice la palabra amén con una facilidad increíble y luego pasa lo que pasa. No dejen que nadie les engañe, porque a continuación, en esta explicación tremenda que Él va a dar, que es como una especie de mensaje comprimido, Él habla de falsos profetas, de falsos ungidos. Y vamos a leerlo. Versículo 6, 5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Falsos mesías. Personas que se creen dueños en el monopolio de la verdad, que lo que ellos dicen es siempre así y no hay posibilidad de equivocación. Cuidado con ese tipo de personas, con ese tipo de ministerios.
diciendo yo soy esto, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy. Cuidado, porque muchos serán seducidos y engañados y arrastrados por este error. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Está hablando a los discípulos, no está hablando a masas de inconversos, no le está hablando a personas que tienen un desconocimiento total y absoluto de las profecías de la Biblia, le está hablando a sus discípulos, representantes de toda la cristiandad de la época. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la capa. Y sigue hablando el Señor, y yo les pediría que por favor leyeran, que por cuestiones de tiempo no puedo leerlo todo, y explicar versículo por versículo todo el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Este capítulo hay que leerlo como mínimo una vez todas las semanas. Y si se lo pueden aprender de memoria, mejor que mejor. Y si se lo pueden enseñar a los niños de la escuela dominical, muchísimo mejor. Mateo capítulo 24 es el mensaje comprimido de las señales proféticas de los últimos tiempos que ya hemos comenzado a ver desde hace algún tiempo. Llevo 40 años predicando del libro de Daniel y Apocalipsis, de escatología, de profecías, del anticristo, del falso profeta y de todas esas cuestiones. Y es una tragedia cuando me encuentro con hermanos que me dicen: hermano, yo nunca he oído un mensaje, un estudio sobre el libro del Apocalipsis. Cuando llego a la carta de Judas, doy marcha atrás y comienzo a leer la Biblia desde el principio o desde el Evangelio de Mateo, porque no entiendo, no comprendo, y hasta me infunde temor el libro del Apocalipsis, cuando debería ser todo lo contrario. Debería ser el libro más leído por la iglesia del siglo XXI. Porque el libro del Apocalipsis no se escribió para confundir, se escribió para aclarar, para alentar, para ayudar a la iglesia a que sepa cómo debe de comportarse, cómo puede discernir los tiempos y qué señales debe de esperar y qué señales no debe de esperar. Siempre he asociado el tiempo con las señales. Me explico. Cada generación tiene unas señales que la caracterizan. Y no se pueden extrapolar las señales de una generación a otra, porque entonces creamos, como se ha creado muchas veces, una falsa expectativa en el pueblo de Dios. Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Noé, no tendríamos que haber estado esperando ni siquiera la primera venida del Mesías, porque no era para su generación, no era para su época. Ni la construcción del primer templo de Jerusalén, ni la monarquía, ni nada de eso. La señal de los tiempos de Noé fue la desobediencia, la rebeldía, y cómo este hombre se preparó en obediencia durante muchos años, porque sabía, por revelación divina, lo que iba a suceder en su generación. Se preparó antes de que ocurriera el diluvio, no después, lo cual hubiera sido una tragedia. Y gracias a su perseverancia, gracias a que supo discernir los tiempos y adaptarse a los tiempos, salvó la vida de su familia y también, cómo no, la de toda la humanidad. Pero sin embargo, si ustedes observan el ministerio del Señor Jesucristo, cuando los discípulos le atosigaban y le pedían que les mostrara señal, porque dice la Biblia que los griegos buscan sabiduría y los judíos señales, el Señor Jesucristo dice: esta generación es una generación perversa y maligna. Y la única señal la cual podréis ver será la señal del profeta Jonás. Y el Señor Jesucristo dice: así como Jonás estuvo en el vientre del enorme pez
3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Esa es la señal de la generación, de la época del Señor Jesucristo, ninguna otra. Pero ahora el Señor Jesucristo le está hablando a su pueblo, a la iglesia, a los discípulos, y les está dando señales que se van a producir en menos de una generación, como por ejemplo la destrucción del templo, como por ejemplo la dispersión del pueblo de Israel por todas las naciones de la tierra. Pero también es una profecía de doble cumplimiento, porque no solamente parte de ella ya se cumplió en el pasado, sino que hay muchísima parte de esta profecía que se puede incluso sumar a Lucas 21, a señales proféticas que vamos a ver y hemos comenzado a ver todos y cada uno de nosotros. Y lo primero que tenemos que despejar de nuestra vida es la ignorancia, porque la ignorancia es el terreno del diablo. Cuanto más ignorante sea un ministerio, cuanto más ignorante sea una iglesia acerca de las cuestiones proféticas, más fácilmente será engañada, arrastrada y desanimada. Pero Dios ha abierto nuestros ojos y nos está mostrando, hermanos, que estamos ya en los tiempos finales. ¿Cuánto lo creen? Ya estamos en los tiempos finales. Y a la iglesia le queda muy poco tiempo en proporción al tiempo que ya ha vivido. Y es como yo digo, a mí me queda menos tiempo de pastor que lo que ya he vivido. A mí me queda menos tiempo de vida del que ya he vivido. Aunque bueno, si voy por el camino de mi abuelo, que vivió 106 años, pues todavía me queda largo camino. Pero lo que está bien claro, queridos hermanos, es que la iglesia en este tiempo no está para perder el tiempo en divisiones internas, en peleas, en dimes y en diretes. No hay tiempo para eso. La iglesia tiene que despertar a una cruda realidad. Cristo viene pronto y está preparando a la humanidad, está preparando a la tierra, está preparando el escenario para que cosas que han estado escritas y dormidas durante siglos, nosotros comencemos a verlas y a disfrutar de todas y de cada una de ellas. Una de las grandes señales que se cumplió en este siglo pasado fue el retorno del pueblo de Israel a su tierra después de casi 2000 años de exilio, de diáspora. En el mes de mayo de 1948, para sorpresa del mundo entero, un pueblo que había sido aniquilado y expulsado de todas partes, incluido de nuestro país, retornó. Y ahí hay un pueblo con su bandera, con su himno, con sus costumbres, con sus tradiciones, que se llama Israel. Y nunca más volverá a ser echado y expulsado de su tierra. Es el tercer y último retorno de Israel a su país. El primero fue cuando entraron con Josué. El segundo cuando volvieron del cautiverio en Babilonia. Y el tercero, que es el último. Y dice la palabra de Dios que ahí comenzó una especie como de cuenta regresiva, donde las señales se iban a adelantar con una facilidad increíble. Y lo que el Señor Jesucristo da en unos cuantos versículos de Mateo 24, Pablo en sus cartas a los tesalonicenses, la primera y la segunda, y por supuesto Juan en todo el libro del Apocalipsis, desarrolla con una exactitud extraordinaria, que cuando uno lee ese libro dice, Dios mío, qué maravilla. Esas revelaciones tuyas para la iglesia de los últimos tiempos, para que no viva asustada, ni amedrentada, ni engañada, ni manipulada, sino que viva esperando el retorno inminente de su Mesías, de la cabeza de la iglesia, que es Cristo nuestro Señor. Y la palabra de Dios nos habla de 21 juicios que uno seguido detrás del otro van a ocurrir. Y Él utiliza 3 palabras: sellos, trompetas y copas. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y cuando termina un juicio, inmediatamente comienza el otro. Y termina este, inmediatamente comienza el otro. Y durante un periodo de aproximadamente 7 años, aunque están divididos en 3 años y medio y 3 años y medio, vamos a ver lo que generaciones de cristianos, hermanos nuestros, predicadores, profetas, discípulos, nunca lograron ver en el horizonte. Pero nosotros estamos viendo cómo el mundo, las naciones se están posicionando. Y estamos viendo cómo la geopolítica se está reestructurando. Y algunas naciones de Europa están temblando porque no saben hasta dónde llegará la repercusión de lo que está ocurriendo. Y dice la Biblia que estas cosas se escribieron para que estuviéramos velando y orando y no nos sorprendiéramos como ladrón en la noche, sino que estuviéramos preparados
para el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Que no nos pase lo que le pasó a la amada del libro del Cantar de los Cantares, que dice que estaba descansando, a punto de quedarse dormida en la cama, y durante la noche dice que vino saltando por los montes su amado, y cuando llega a la puerta de su casa, llama, ella oye la voz de su amado, la reconoce al instante, y él le dice que quiere tener comunión con ella, pero ella le dice, me acabo de lavar los pies, y no quiero levantarme haciendo este esfuerzo para abrirte la puerta. Cuando ella se percata del error terrible que ha cometido, abre la puerta y dice que el picaporte olía a la presencia de su amado, pero su amado ya no estaba entre ella. Y entonces ella, enferma de amor y desesperada, comienza a ir por todas las calles de Jerusalén, es maltratada, es humillada, es incomprendida, es rechazada, preguntando, ¿habéis visto a mi amado? ¿Habéis visto a mi amado? Y le preguntaban, ¿y cómo es tu amado? Dice, mi amado es señalado entre 10.000, y lo describe desde la coronilla hasta la planta de los pies. Ella sabe cómo es, ella sabe cómo huele, ella sabe cómo se comporta, sabe el color de su pelo, el color de sus ojos, lo sabe todo, la teoría, pero a la hora de la verdad no le abrió la puerta. Y es lo mismo que le ocurrió a la iglesia en la Odisea, cuando dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero la iglesia dice, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de ninguna cosa. Y el Señor la confronta y le dice, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Llevo 1 hora tocando la puerta de la iglesia y nadie ni siquiera ha oído mi voz. Hay grandes personajes en la Biblia que perdieron la presencia, el Espíritu Santo de su vida y ni se dieron cuenta. Estaban tan entretenidos en sus jueguecitos, en su carnalidad y en su banalidad, que Sansón quiso levantarse y derrotar al enemigo, y el enemigo lo terminó derrotando a él, porque coqueteó tanto con el pecado, jugó tanto con el pecado, que al final el pecado lo terminó devorando a él, y el Espíritu de Jehová, su Dios, se apartó de su vida y él ni siquiera se había dado cuenta. Y lo mismo le pasó a Saúl y a otros tantos a lo largo de la historia. Que no nos ocurra ahora, en este momento tan crucial de la historia, que la iglesia esté dormida, que la iglesia esté estancada, echándose una profunda siesta, olvidándose de que ha llegado el tiempo de despertarnos del sueño y decir, ven pronto, amado mío, tu iglesia te está esperando. Y para eso Dios nos ha dejado la antorcha. Dice la Biblia que las profecías son una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, de la penumbra de la noche. Para que la iglesia no ande en tinieblas, para que no esté con jueguecitos, para que no esté organizando actividades donde se gasta un montón de tiempo, energía y dinero. Ya hemos perdido mucho tiempo en divisiones internas, en peleas, en cosas que no han servido para nada, sino para el descrédito del Evangelio. Cuando el Evangelio dice la Biblia que es poder de Dios para salvación. El Evangelio no es el gran negocio de la historia. El Evangelio no es algo que a mí me permite vivir a un nivel de vida increíble. El Evangelio es sacrificio, es lágrima, es sudor, es esfuerzo, es trabajo. Y es sobre todo levantar en alto el nombre, sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual los hombres tienen que honrar, amar y adorar con toda su alma y con todo su corazón. ¿Qué evangelio es el que hemos estado predicando en las últimas generaciones? Un evangelio donde hemos estado jugando. ¿A qué hemos estado jugando, pueblo de Dios?
Es el tiempo de santidad, el tiempo de entrega, el tiempo de renunciar a cosas que me ataban para glorificar y honrar mejor al Señor. Pablo llegó a decir a los filipenses, en una mazmorra maloliente y fría en Roma, cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Jesucristo. Y sigo corriendo hacia la meta, extendiéndome lo que tengo delante, a ver si logro atrapar así aquello por lo cual un día el Señor me asió a mí. Queridos hermanos, no hay tiempo que perder. Pasar la página por amor de Dios. Lo primero que le dije a Alberto, no quiero oír nada de vuestro pasado. No quiero oír lamentos y heridas abiertas. No se puede servir al Señor con heridas abiertas y no cicatrizadas. No se puede servir al Señor con lo que me hicieron, con lo que me dijeron, que no me llamaron, que sí me llamaron, que mira lo que me dijo, mira lo que... No se puede servir al Señor así. No podemos tener un montón de soldados heridos. Tenemos que tener hombres y valientes que han sido restaurados y transformados por el poder de Cristo y decirle al mundo que el Señor nos ama y ha cambiado nuestra vida. ¡Aleluya! Es tiempo de que la casa de Dios se limpie y de que nos pongamos en línea. Y si te han herido, te aguantas, que más hirieron a mi Señor. Y si te han humillado, te aguantas, porque más humillaron a mi Señor. Y si te han pisado, te aguantas y miras al Señor. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A lo mejor necesitábamos ser humillados un poquito, A lo mejor necesitábamos bajarnos un poco del pedestal donde nos subimos sin darnos cuenta. Y vernos sin cargos, sin responsabilidades, sin cédula, sin títulos y sin nada, y empezar de cero. Pero no te olvides que cuando tú pienses que has llegado al final, es cuando Dios empieza. Porque Dios viene a restaurar vidas rotas por el pecado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! Ese es nuestro Dios. Como lo decía esta mañana los hermanos, en los pueblos de la antigüedad, los imperios lo que hacían es que arrasaban, rompían con todo. Casas, templos, teatros, murallas, todo. Y lo utilizaban como fundamento para construir encima de las ruinas. Nosotros no vamos a construir nada encima de ninguna ruina. Porque el Señor viene a restaurar a su pueblo y a su iglesia. Porque dice que antes de que Él venga, Él viene cuando estén restauradas todas las cosas en la casa de Dios. Y cuando haya restauración en los ministerios, cuando haya restauración en los matrimonios, cuando haya restauración en la casa de Dios, entonces vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esos tiempos de refrigerio son los que le van a ayudar a la iglesia a pasar por en medio de la tormenta, viendo cómo caen a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque tú eres mi luz y mi salvación. Y ese es el mensaje, esos son los salmos, las canciones que hemos cantado durante años, pero que ahora hay que bajar al terreno de la realidad y demostrarle al mundo que nosotros nos estamos preparando, no para pegarnos la gran vida a costa de las ovejas. No. Nosotros vamos a prepararnos para el retorno inminente de Cristo. Y decirle al mundo que lo que está pasando no es producto de la casualidad ni de la locura de un señor llamado X, sino que lo que está pasando es que el plan de Dios se está llevando a cabo con una perfección absoluta y todo está saliendo según el plan de Dios. Y les recuerdo lo que he leído esta tarde. Todo esto, guerras y rumores de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo, bestias, terremotos, hambre, etcétera, etcétera, todo esto es simplemente principio de dolores. Pero todo esto nos tiene que indicar que el Señor Jesucristo va a venir pronto a la tierra. Porque Él dice en el mismo capítulo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra siempre permanecerá. Y los días del confinamiento, cuando no había pastores, ni células, ni iglesia, ni nada, nos agarramos a su palabra y la leíamos y la devorábamos horas y horas. Desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, y las páginas de la palabra de Dios trajeron tanto consuelo, tanto aliento y tanta fortaleza a nuestras vidas. ¿Queremos otra vez otro confinamiento, otros 2 o 3 meses encerrados? ¿O es que no hemos aprendido la lección y no hemos entendido que el Señor nos estuvo preparando en paciencia, en santidad, en amor, en fidelidad, etcétera, etcétera?
y que Él se encargó de su iglesia aunque no había recursos humanos, es que el Señor no necesita de nuestros recursos para financiar su obra. Él es el dueño de la plata y del oro, y Él no necesita de tus diezmos, ni de tus ofrendas, ni de tus primicias, ni de nada de eso. Él lo que necesita es un corazón puro, santo y consagrado al Señor. Y cuando ve una iglesia consagrada, el Señor derrama su gloria hasta que sobreabunde. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hemos aprendido que ninguno somos imprescindibles. Nadie es imprescindible en la iglesia. Se va un pianista y vienen tres. Uno que no quiere cantar porque se le cruzaron los cables y dice que no quiere cantar, al día siguiente vienen 4. Se va el pastor y viene otro. Se va el que limpiaba la iglesia y viene otra familia dispuesta a limpiar la iglesia. No hay nadie imprescindible en la casa de Dios. No hay nadie imprescindible en la iglesia. Este es un lugar donde Dios nos está entrenando y preparando para decirle al mundo que Cristo viene pronto. Ahora o nunca, hermanos, es el momento de aprovechar. Ustedes que trabajan en hoteles, ustedes que tienen tanto contacto con gente, a veces de todas las naciones que vienen aquí a Fuerteventura de vacaciones, hablarles de las profecías de la Biblia, hablarles de lo que está a punto de suceder en el mundo entero y por supuesto aquí también en Europa. Y como le decía a unas hermanas que me decían, trabajamos en casas donde los hijos no quieren ir a ver a sus padres, donde no quieren ir a visitar a su abuelo o a su abuela, pero donde Dios te ha dado la oportunidad de meterte y vivir en esa casa. ¿Cuántas hermanas en los últimos meses nos han dicho, hemos llevado a la a los pies de Cristo cuando nadie les quería visitar, pero Dios les ha puesto ahí dentro como un punto de luz para la honra y la gloria del Señor. Personas que a lo mejor nunca en la vida pisarían una iglesia, que jamás aceptarían una invitación, pero Dios te ha metido en ese lugar para que tú puedas hablarles de la esperanza y del amor de Cristo. Aprovecha las oportunidades y abre tus ojos. Yo quiero pedirles a todos que os pongáis de pie esta tarde y os quiero leer unos versículos, llevarlos en el corazón y meditar en ellos. Llevar estos versículos en vuestro corazón. Léalos y vuelvan a leerlos y vuelvan a leerlos y vuelvan a leerlos hasta que sean parte de vuestra carne. Donde el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto, en el capítulo 15, les dice: voy a revelar un misterio, os voy a contar un secreto. Y el secreto, el misterio es el siguiente: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El apóstol Pablo habla de un tiempo, de un acontecimiento que va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Y es la resurrección de los muertos, el arrebatamiento del pueblo de Dios que esté con vida en ese momento. Y dice: a la final trompeta, a la final trompeta.
No será ni en el primer, ni en el segundo, ni en el cuarto, ni en el quinto sello. No, no, a la final trompeta. En otras palabras, como dije al principio, el que tiene oídos para oír, que oiga. Padre, gracias te damos por este tiempo en el que hemos podido reflexionar brevemente sobre tu palabra. Señor, ayúdanos a estar preparados, velando y orando, porque sabemos que el tiempo se acorta. Gracias por la oportunidad que nos has dado en esta tarde de estar aquí con mis hermanos. Nos hemos gozado muchísimo y bendecimos tu nombre y a nuestros hermanos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para todos. Perdona el tiempo.